Bueno, y el grupo de alto nivel enviado por la Organización de Estados Americanos, la OEA, para analizar la situación del Perú, presentó este viernes su informe preliminar ante el Consejo Permanente del organismo. Entre sus recomendaciones está la convocatoria a un diálogo sin condiciones entre el Ejecutivo, el Congreso, autoridades judicial y organizaciones de la sociedad civil. Conversamos con Carlos Scafi, analista internacional, director del think tank Reacciona Internacional y además profesor de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por conversar con nosotros. Hola Paloma, gusto en saludarte. Muy buenas tardes desde Lima, encantado. Bueno, primero que nada me gustaría saber qué puede ocurrir ahora, porque sabemos que esta es la tercera vez que se pone al presidente peruano contra las cuerdas. La primera vez esto finalmente no se acogió a trámite, la segunda vez se lograron cerca de 55 votos cuando se necesitan 87. ¿Será esta la tercera vez la vencida? Mira, hay que ser muy cautos, hay que ser muy cautelosos. No todo está dicho, pero lo que sí está dicho, Paloma, es que nuevamente la fragilidad de la institucionalidad de la República queda expuesta. Como bien dices tú, han ocurrido 13 mociones de vacancia en un año y 4 meses de gobierno, y la moción de vacancia de ayer, que fue admitida a debate con 73 votos a favor, de un pedido que fue presentado con el respaldo de 67 legisladores, sigue siendo al día de hoy, y voy a ser muy enfático siempre en el análisis porque en Perú cualquier cosa puede pasar, al día de hoy sigue siendo difícil, Paloma, que se logren los 87 votos, pero también hay que ser cautos en el análisis porque claramente se ha evidenciado que el núcleo duro de defensa de Pedro Castillo, del presidente Pedro Castillo, de este profesor rural que llega a la presidencia de la República, se ha visto disminuido. Por eso te decía que no necesariamente todo está dicho, y quienes defienden o defendían al profesor Pedro Castillo no necesariamente se hacen presentes ante esta tercera moción de vacancia, que claramente tiene pues un número de congresistas que la admitieron muy superior respecto de la primera, que fue admitida con 46 votos, y la segunda moción con 76, que hay que decirlo también, no necesariamente pues logró un número importante, no solamente logró un número de 55 cuando finalmente se admitió. Lo que corresponde ahora es que el 7 de diciembre el presidente Castillo, él o su abogado, va a tener que estar frente al Pleno del Congreso para defenderse de las acusaciones que responsabilizan al mandatario del desmantelamiento de la administración pública, copamiento clientelista de instituciones, lo que dice el documento de esta moción de vacancia, y que además recoge los argumentos de la Fiscalía, ¿no?, como hechos comprendidos además en una acusación constitucional. Ese es el Estado. Vuelvo a decirte, hay que ser muy cautelosos, cualquier cosa puede pasar. Obviamente que si es que ocurriera, Paloma, esta figura constitucional de la vacancia, se activa el mecanismo de sucesión constitucional y debería asumir la primera vicepresidenta de la República, la señora Dina Boluarte, que hay que decirlo también, hasta hace poco pertenecía en calidad de ministra de Estado al gabinete del ex primer ministro Aníbal Torres. Ella debería asumir en el caso que fuera vacado el 7 de diciembre el presidente Pedro Castillo, ¿no? Y si es que en la eventualidad de la señora Dina Boluarte también sufrir una vacancia, asume la mesa directiva del actual Congreso y tiene que convocar a elecciones generales. Si se da esa figura, coloquialmente te lo digo, significa que se van todos, se va legislativo y se va ejecutivo. Y te comento esto porque en la última encuesta, Paloma, fíjate que en la última encuesta nacional que se hacía, el 87% de peruanos solicitaban que se fueran todos. No obstante, el presidente Pedro Castillo mantenía un crecimiento sostenido en su aprobación de 31% y el Congreso escasamente el 10% de aprobación. Claro, pero tras su visita la OEA hizo finalmente una recomendación, ¿cierto? Que hicieran una tregua de al menos 100 días para que después se pudiese dar un diálogo formal. No alcanzó a pasar ni siquiera un mes y ya vemos cómo se ataca mutuamente el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Cuál entonces podría ser la salida? Porque finalmente lo que vemos hasta ahora es que ambos no van a descansar hasta que el otro finalmente salga del panorama político.
Ya, por eso el enfrentamiento, fíjate Paloma, antes de responder tu pregunta, entre legislativo y ejecutivo ha sido constante y permanente, y te diría yo que en los últimos 5 años, desde la administración de Pedro Pablo Kuczynski, en donde el Perú en un periodo gubernamental de 5 años tuvo 4 presidentes con un constante enfrentamiento entre ambos poderes. Hoy claramente la Organización de los Estados Americanos interviene y señala pues de que concluye de que hay un alto nivel de polarización, se refiere a una crisis constante, a un acoso permanente, pero también hay un tema no menor que señala, ¿no? Habla de un exceso de libertad de prensa, crisis social y racismo, ¿no? Y claramente la conclusión más importante es que se encauce el diálogo, ¿ah? Yo creo que encauzar el diálogo hoy bajo las actuales circunstancias en donde el gabinete recién pasado que lideraba el premier Aníbal Torres presenta una cuestión de confianza que es otra figura constitucional en la que en este caso el premier o algún ministro, el primer ministro o algún ministro le dice al Parlamento, oye, quiero que revises alguna cuestión vinculada, por ejemplo, a algún tema netamente legislativo, una ley. Y en ese momento es importante entender esto, porque en ese momento ese gabinete le dijo al Congreso que requería que se revisara, incluso se derogara, una ley vinculada a estas materias, a cuestión de confianza. Como el Congreso de la República le dijo que no necesariamente se la admitía, ojo, no necesariamente rehusó o le dijo rechazo, no te doy la confianza, ese gabinete interpretó eso como que fue una denegatoria de la confianza y por tanto, como señaló eso, por tanto se activa inmediatamente estos escenarios de cuestiones de confianza en donde se señala expresamente si es que el Congreso le niega la confianza a un gabinete de un mismo gobierno, le quedaría a ese Congreso una segunda denegatoria de confianza. Y si eso ocurre, antes de culminar el 4º año del gobierno, el Ejecutivo puede cerrar el Congreso, lo cierra. Entonces, fíjate que han habido una sucesión de hechos que hacen que este enfrentamiento se dé de manera permanente. No obstante, hay que decirlo también, el Tribunal Constitucional, en razón de que el Congreso, cuando el Ejecutivo interpreta esto, ha ordenado suspender cualquier efecto que se pudiera derivar de la decisión del Poder Ejecutivo, de interpretar como denegada la confianza respecto de este acto que te estoy comentando. Entonces, fíjate que esta puja va de los dos lados, es permanente y constante, y lo triste de esto es que lo que te decía, ¿no? La queda expuesta la fragilidad de manera permanente de la institucionalidad de la República y los más perjudicados son finalmente los peruanos de a pie, los que fijaron sus expectativas, ¿no?, en el gobierno del profesor Rural, hoy presidente de la República, el presidente Pedro Castillo, ¿no?, en un país que sigue siendo golpeado por el COVID, en donde la gripe aviar está causando algunos estragos, a pesar de que, también hay que decirlo, la economía peruana se ha mostrado ciertamente saludable y además con un manejo macroeconómico y sobre todo fiscal promovido por el Banco Central, en donde la contingencia internacional ha tenido sus efectos, pero pudieron haber sido mucho más críticos. Perú está cerrando este año con un 8% de inflación. Nosotros en Chile estamos cerrando con cerca de un 12%. Igual hoy, en una nota del diario El Comercio, tradicional periódico peruano, decía que el Tribunal Constitucional había puesto una medida cautelar al gobierno donde se le prohíbe alterar la situación del Congreso, lo que también entonces prohibiría la disolución del Parlamento, si es que eso es lo que está buscando Pedro Castillo. ¿Él finalmente va a tener algún otro camino para poder quizás terminar con el Congreso y solicitar elecciones legislativas nuevamente? Porque al parecer tiene de parte del Tribunal Constitucional no está el paso dado. Por ese lado, además, la Fiscalía también está en su contra, el Congreso en su contra, en la calle también hay varias personas que protestan en su contra. Entonces, ¿tiene alguna manera él de salir de este conflicto? Mira, en honor a la verdad, el 31% de peruanos en este minuto aprueba la gestión del presidente Castillo y le pongo el acento a ello porque en su peor momento
por ejemplo, la administración del presidente Alejandro Toledo gobernaba con 8% de aprobación. Entonces, un 31% de aprobación sigue siendo bastante buena para lo que ha existido. Pero claro, hoy el presidente está tras las cuerdas bajo una acusación tan compleja que lo lleva finalmente al congresista Edgar Málaga a presentar esta moción de vacancia. Pero te decía yo, hay que mirarla con mucho cuidado, no todo está dicho al respecto. Esto va a ocurrir el 7 de diciembre. Las cosas pueden ir variando mucho. En Perú la constante es este cambio permanente, pero si él logra pasar esta moción de vacancia, esperemos que efectivamente impere el diálogo y que ese diálogo provenga, ¿no?, desde, en este caso, la primera ministra, la señorita Betsy Chávez, va a tener que invitar al diálogo de manera constante, permanente, entre legislativo y ejecutivo, ¿no?, que finalmente lo que el Perú necesita, ¿no?, pero particularmente colocando a los peruanos al centro, ¿no? En este minuto, el fallo o la orden, mejor dicho, que entregó el Tribunal Constitucional, que te la comentaba, claramente deja de alguna forma, sin mayores argumentos, esta iniciativa y esta conclusión que daba el anterior gabinete, liderado por el ex primer ministro Aníbal Torres, que interpretaba que se le había denegado la confianza. Como el Tribunal Constitucional suspende cualquier efecto que pudiera derivarse de esa decisión del Poder Ejecutivo, incluso el Congreso de la República podría denegarle la confianza cuando se la pida la recién asumida primer ministra Betsy Chávez, y no necesariamente podría ser interpretado eso como una segunda negatoria y un eventual cierre del Parlamento. Pero en fin, lo que interesa aquí y lo que importa, como te decía, es colocar a los peruanos al centro y finalmente dejar estas diferencias permanentes. Hay algunos que señalan que el presidente Pedro Castillo, si es que salva esta cuestión de vacancia, que además es denominada vacancia moral, Paloma, por incapacidad moral, imagínate lo que significa calificar o hablar de moral, podría culminar su mandato, ¿no?, al 2026, pero en Perú, como vuelvo a decirte, cualquier cosa puede pasar. En este minuto hay que tomar esto con mucha cautela. Al día de hoy, te reitero, es muy difícil que se lleguen a los 87 votos, pero claro, de hoy, viernes al lunes, puede pasar cualquier cosa. Hay que seguir esperando con mucha calma y cautela cuál finalmente va a ser este desenlace. Bueno, Carlos Scaffi, director de Think Tank Relaciona Internacional, muchas gracias por conversar con nosotros y por supuesto vamos a seguir muy atentos a lo que ocurre con esta delicada situación en nuestro país vecino. El próximo miércoles 7 a las 3 de la tarde hora chilena más o menos vamos a tener una idea de lo que va a pasar y si es que finalmente Perú tiene un sexto presidente en los últimos 6 años, algo bastante peligroso. Muchas gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien, Paloma.